Ambientada en Filadelfia, la película inicia presentándonos a Clyde, un ingeniero y padre de familia que vive tranquilamente con su esposa y su hija pequeña. Pero todo cambia cuando una noche recibe la visita inesperada de Darby y Rupert, un par de ladrones que atan a Clyde y agreden a su familia. En eso, Darby toma a Clyde del cuello, advirtiéndole que no puede escapar de su destino. Acto seguido, lo apuñala en un costado. Luego de guardar los objetos de valor en una bolsa, Rupert quería irse, pero Darby insiste en quedarse, obligando a Clyde a ver cómo abusa y mata a su esposa. Por desgracia, su hija también sufre el mismo destino. Poco tiempo después, el fiscal Nick se lamenta de que un juez dictaminó que el ADN de la escena del crimen era inservible. Incapaz de ir a juicio porque no quiere arriesgar su alta tasa de condenas, Nick concluye en que hará un trato con Darby para que testifique contra Rupert, quien será condenado a muerte, mientras que el primero tendrá una sentencia de 5 años. Pero claro, cuando Clyde se entera de esto, le ruega a Nick que no acepte el trato, aunque su testimonio no será de gran ayuda, pues se desmayó a mitad del crimen. El sistema de justicia no se trata de lo que viste, sino de lo que puedes probar. En la corte, el caso se resuelve como Rupert como el máximo culpable, mientras que Darby firma satisfecho su sentencia. Al salir, le agradece a Nick en forma sarcástica, mientras que Clyde observa a distancia, lleno de ira y resentimiento. 10 años después, vemos que Nick sigue siendo un exitoso fiscal, además de que ha tenido una hija, Denise, junto a su esposa Kelly. Sin embargo, por cuestiones de trabajo, no puede asistir a los recitales escolares de Denise. En lugar de eso, Nick asiste a la ejecución de Rupert junto a su aprendiz Sarah. Como últimas palabras, Rupert se lamenta por haber ayudado a Darby, a quien señala como el verdadero asesino. Y así, Rupert tiene una muerte lenta y dolorosa por las toxinas que le inyectan. Puede que haya sido un criminal, pero alguien peor debía tomar su lugar. Los testigos están molestos por la terrible agonía final de Rupert, algo que jamás había sucedido antes. A los segundos, un policía se acerca con una botella de toxina, en la que está escrita la frase: "No puedes escapar del destino". Nick reconoce eso como obra de Darby, por lo que se dirigen a toda velocidad a su apartamento. Al mismo tiempo, Darby trata de huir gracias a una llamada anónima que lo advierte de las patrullas. El criminal continúa su escape por las azoteas, mientras la voz anónima le indica que si quiere perder a la policía debe dirigirse a una fábrica abandonada. En el camino, Darby se topa con un policía dormido en su auto, por lo que toma su arma y lo obliga a llevarlo a su destino. Una vez ahí, el criminal lo obliga a ponerse de rodillas para ejecutarlo, pero entonces el policía se voltea, revelándose como Clyde disfrazado, la voz que lo guió hasta ahí. Darby intenta dispararle, no obstante la pistola era una trampa, inyectándole un agente paralizante. No puede moverse, pero puede sentir todo. Por tanto, Clyde lo ata a una mesa en la fábrica, donde se prepara para darle una muerte lo más lenta y dolorosa posible, en venganza de su familia. Antes de comenzar a grabar, le advierte que no puede escapar de su destino, el karma siempre vuelve. Por su parte, Nick discute con Sarah sobre la inyección letal de Rupert, concluyendo en que Darby es muy estúpido como para planear eso. Poco después, los policías encuentran el cuerpo de Darby cortado en 25 pedazos y lo único reconocible de él es su cabeza cercenada. Al enterarse de eso, Nick deduce que Clyde es el principal sospechoso, dado que en los últimos años se ha alejado de la luz pública y ha comprado propiedades abandonadas, entre las que está la fábrica. Enseguida, la policía se dirige a la casa de Clyde, quien se entrega totalmente desnudo, sin oponer resistencia. Mientras lo llevan a una patrulla, no deja de ver a Nick. Luego, al examinar la casa de Clyde, Nick encuentra un recorte de periódico de él y Darby, dándose un apretón de manos. Mientras la policía espera que Clyde confiese, Denise recibe un sobre con el DVD de su recital, pero al colocarlo en un reproductor se espanta al ver a Clyde desmembrando a Darby. Antes de comenzar a interrogar a Clyde, Nick apaga las cámaras para confesarle que le hizo un favor al mundo al asesinar a Darby y a Rupert. Luego, Clyde confiesa que pasó años preparando el asesinato de ambos criminales, por lo que Nick se da por satisfecho. Aunque en último momento el sospechoso aclama que no pueden condenarlo, pues no hay evidencia concreta más allá de su confesión ambigua. Y como tiene tantas propiedades, es probable que el verdadero asesino haya irrumpido en una de ellas. Recuerden, no se trata de lo que sabe, sino de lo que puedes probar. Por tanto, Clyde exige un mejor trato en la prisión a cambio de una confesión completa, que Nick se ve forzado a aceptar por insistencia de su supervisor Jonas.
En el primer juicio del caso, Clyde solicita la libertad bajo fianza, pues se señala como un ciudadano que respeta la ley, y Nick no tiene pruebas para condenarlo. Por la increíble defensa de Clyde, la jueza se inclina en aceptar su pedido, pero entonces el hombre cambia de semblante, quejándose de que estuvieron a punto de liberarlo solo por decir algunas palabras, cuando él es un asesino. Como no para de quejarse de la corrupción del sistema de justicia, la jueza le niega su fianza. En el siguiente interrogatorio con Nick, Clyde confiesa que envió el DVD a su casa y que él es el que torturó a Darby hasta la muerte, pero para una próxima confesión, Clyde exige un bistec de primera y un iPod, y como elemento de negociación ofrece la vida de Bill, el abogado de Darby. Nick creía que estaba diciendo tonterías, pero sus colegas le confirman que Bill lleva 3 días desaparecido, y Clyde solo lo liberará si cumplen con sus pedidos el día de mañana antes de la 1 de la tarde. Llegado el momento, la policía le entrega lo que desea, aunque con 8 minutos de retraso. El recluso se lo toma con calma, diciéndoles el paradero de Bill y advirtiéndoles que deben apresurarse. Mientras Nick y algunos policías se suben a un helicóptero para llegar hasta Bill, Clyde disfruta de su comida y de la música junto a su compañero de celda. Pero eso no era más que una distracción para apuñalar al hombre múltiples veces con un cubierto. Tras eso, un Clyde empapado de sangre se acuesta tranquilamente mientras el alcaide lo regaña furioso, transportándolo a una celda aislada. Por su parte, Nick y los policías encontraron a Bill en un foso con una máscara de oxígeno, pero para su desgracia ya estaba muerto. Si tan solo le hubiesen entregado a Clyde su comida a la 1 de la tarde. Luego de enterarse del crimen de Clyde, Nick lo visita para preguntarle el motivo de asesinar a todas esas personas. Ante eso, el criminal asegura que los hizo pagar por sus acciones. Entonces, Nick le muestra un brazalete de su difunta hija, preguntándole qué pensaría su familia de sus crímenes, aunque esto ya no afecta a Clyde. Están muertas, no hay vuelta atrás. En otro momento, Nick y Jonas se reúnen con Bray, un funcionario del gobierno que tiene información sobre Clyde, pues requirieron sus servicios de ingeniería en el pasado. El funcionario lo señala como un maestro táctico que mata a sus objetivos de formas indirectas. Si Clyde está en prisión es porque así lo desea, y el compañero que acaba de asesinar es solo un peón de su juego, por lo que la única forma de darle jaque mate es matándolo, o de lo contrario seguirá acabando con los involucrados en el asesinato de su familia. Con esta información, Nick y Jonas se reúnen con una jueza para que prohíba a todo ciudadano visitar a Clyde por su seguridad. Ella acepta sin problemas, pero apenas firma el permiso recibe un disparo que la deja sin vida. Enseguida, Nick lo confronta en la prisión, preguntándole por el sentido de su venganza. Clyde se molesta de solo escucharlo, pues si se tratara de venganza, habría matado a Kelly y a Denise hace 10 años. No, se trata de algo mucho más allá. Clyde le da un ultimátum, que lo liberen a las 6 de la mañana, o todos morirán. Poco después, Nick se reúne con Sarah para tratar de encontrar al cómplice de Clyde en el exterior, pero no tienen suerte. Entonces ella comenta que quizás no fue lo mejor aceptar el trato con Darby, aunque Nick le afirma que fue lo correcto. Al día siguiente, antes de las 6 de la mañana, Nick envía a sus compañeros a sus casas, pero cuando entran a sus autos, estos comienzan a explotar. Nick se apresura a rescatar a Sarah, aunque por su desgracia, ella sufre el mismo destino. Que conste que Clyde se los advirtió. Tras eso, Nick y Jonas, dolidos por la pérdida de 6 personas, se presentan en la oficina de la alcaldesa April, quien no puede creer que un hombre arrestado esté causando tanto daño en su ciudad. Por tanto, les asigna guardias de seguridad a cada fiscal. Sin embargo, Nick no quiere correr más riesgos, enviando a su familia de vacaciones a un lugar lejano sin teléfonos, tarjetas bancarias, ni nada que pueda revelar su ubicación. Cuando Nick regresa a su casa, se encuentra con la foto de él y Darby. Alguien ha irrumpido en su hogar. De vuelta en prisión, Nick ordena que saquen a Clyde unos minutos para propiciarle una tremenda paliza. Ante esto, el recluso se burla, aclamando que la ira es positiva. Entonces Donegan, el detective del caso, harto de sus crímenes, le apunta con su arma, pero Nick evita que le dispare, pues terminarán con el plan de Clyde mediante el sistema de justicia. En el funeral de Sarah, Jonas comenta que se equivocaron aceptando el trato hace 10 años, aunque Nick, una vez más, afirma que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían.
Mientras se alejan, un hombre vestido de negro despliega un dron militar a control remoto, armado con una ametralladora, un lanzacohetes y un dispositivo PEM, que usa para inhabilitar los vehículos de Nick y compañía. En cuestión de segundos, el dron revienta a balazos el auto de Jonas y se asegura de acabar con sus tripulantes lanzándoles un misil. El resto de oficiales no tienen otra opción que huir a pie. Al enterarse de eso, April quiere despedir a Nick, pues no fue capaz de terminar con la masacre de Clyde, pero como eso causaría más caos público, lo nombra fiscal de distrito. Como siguiente medida, la alcaldesa emite una orden de máxima seguridad por la ciudad. Nadie puede salir ni entrar sin su permiso. Poco después, Nick recibe un email anónimo de un contacto de Sarah con una lista de los gastos de Clyde en los últimos años respecto a la adquisición de propiedades. Con otra lista de las propiedades vendidas en Filadelfia, Nick encuentra un pequeño garage a nombre del criminal, no muy lejos de la prisión. Enseguida, el fiscal se dirige a ese lugar junto a Donegan, encontrándose en el sótano con un túnel que va directamente a la prisión. Clyde hizo una entrada a cada celda aislada, por eso mató a su compañero. Al mismo tiempo, Clyde, disfrazado de conserje de limpieza, entra al ayuntamiento de la ciudad, mientras Nick y Donegan ven un montón de cámaras con las que Clyde monitoreaba distintos lugares claves. Sumado a esto, se encuentran con un cartel sobre la importancia de dominar el centro de gravedad, en este caso, el ayuntamiento. En ese momento, Nick está plantando una bomba de napalm que explotará justo cuando la alcaldesa se presente en una reunión de seguridad. Nick y compañía se presentan en el lugar, pero se comportan de forma discreta para no alertar a Clyde. Al rato encuentran un maletín justo debajo de la sala de conferencias, por lo que podría ser la bomba. Cuando el agente antibombas abre el maletín, explica que podría estallar en cualquier momento, pues se activa con una llamada telefónica. Por su parte, Clyde regresa a su celda como si nada, pero gracias a unos espías en su escondite, Nick ya estaba esperándolo. Ante esa sorpresa, el prisionero le pregunta si desea hacer un último trato, pero Nick, quien finalmente entendió el sentido de su plan, afirma que no hace tratos con asesinos. Pese a que el fiscal le advierte que va a manchar el apellido de su familia, Clyde usa su teléfono para activar la bomba. Entonces, Nick se va, asegurándole que tendrá que vivir con esa decisión el resto de su vida, es decir, 25 segundos, pues resulta que el fiscal ha escondido el maletín debajo de su camilla. Abatido, Clyde acepta su destino, viendo por última vez el brazalete de su hija, mientras su celda explota. En la última escena, vemos a Nick disfrutando finalmente de un recital de su hija. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.